Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las épocas más interesantes de la historia de España, el reinado de Carlos III. Estamos hablando de un momento en que, con las ideas de la Ilustración a tope, se intentó una modernización súper ambiciosa de la economía y la sociedad. Fue básicamente un pulso entre las viejas estructuras del antiguo régimen y las nuevas ideas que apostaban por la razón y el progreso. Y claro, el protagonista de esta historia es él, Carlos III. Ojo, que no era un novato. Antes de ser rey de España en 1759, ya llevaba un cuarto de siglo reinando en Nápoles, y esa experiencia pues le dio las cosas muy claras. Su objetivo era fortalecer la monarquía e impulsar reformas basadas en las ideas ilustradas, aunque eso supusiera chocar con los que siempre habían mandado, los estamentos privilegiados. La filosofía que movió todo su reinado fue esta, el despotismo ilustrado. A ver, vamos a pararnos aquí un segundo. Suena a contradicción, ¿verdad? Por un lado, el rey tiene todo el poder, es un monarca absoluto. Pero por otro, usa ese poder para aplicar reformas basadas en la razón, en la ciencia, para mejorar la vida de la gente y hacer que el Estado funcione mejor. El lema lo resume de maravilla. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, las reformas se hacen desde arriba, sin preguntar. Para que no nos perdamos y lo entendamos todo bien, hemos organizado el tema en 4 grandes puntos. Primero, vamos a ver el ambiente de la época, el de la Ilustración en España. Después nos metemos con el problemón de la tierra. Luego veremos qué se hizo para modernizar la industria y el comercio. Y ya para terminar, haremos balance. ¿Qué funcionó y qué se quedó en el tintero? Pues venga, empezamos por el principio. Nos situamos en la España de la Ilustración, ese reino que buscaba la razón y el progreso. A ver, estas ideas de la Ilustración, eso de confiar en la razón, buscar la felicidad a través del conocimiento, no cayeron del cielo. Como vemos en este mapa, se fueron extendiendo por España gracias a una minoría, no nos engañemos. Eran intelectuales, burgueses, algunos nobles con la mente más abierta, se movían en las sociedades económicas de amigos del país, en algunas universidades y a través de publicaciones. Su gran obsesión era la decadencia de España y buscaban soluciones prácticas, lo que les hizo chocar, y mucho, con el poder gigantesco de la Iglesia y la Inquisición. Pero claro, intentar cambiar las cosas nunca es fácil, y la prueba de fuego llegó en 1766 con el motín de Esquilache. ¿Qué pasó ahí? Pues se juntó todo, fue la tormenta perfecta. Por un lado, la gente estaba que trinaba por la subida del precio del pan. Malas cosechas, encima liberalizan los precios, mal asunto. Por otro, los privilegiados no soportaban a Esquilache, un ministro extranjero que venía con muchas reformas. La chispa que lo incendió todo fue algo que hoy nos parece una tontería: prohibir las capas largas y los sombreros de ala ancha. La revuelta fue tan bestia que el rey tuvo que echar para atrás, cargarse a Esquilache y pisar el freno a las reformas más bestias. Vamos, que ahí se vieron los límites del reformismo. Venga, pasamos ahora al que era sin ninguna duda el mayor obstáculo para modernizar España, el desafío de la tierra. Es que la clave de todo está aquí, y es súper importante que esto quede claro. El problema fundamental, el más gordo de la economía española, era que la mayor parte de la tierra no estaba en el mercado. Así de simple, no se podía ni comprar ni vender libremente. Y esto nos lleva a un concepto que tenéis que dominar: las manos muertas. ¿A qué se refería? Pues a las extensiones enormes de tierra que eran de la nobleza, a través de los mayorazgos, y sobre todo de la Iglesia. Estas tierras estaban amortizadas, que es una forma fina de decir que estaban blindadas por ley para que nunca, jamás, se pudieran vender o dividir. El resultado, un bloqueo económico total. Un montón de tierras que o no se usaban o se gestionaban fetal, que no generaban riqueza ni pagaban impuestos y que, en fin, tenían paralizada la agricultura. Fijaos bien en esta tabla porque resume perfectamente el intento y, en gran medida, el fracaso de la reforma agraria. Se propuso lo más lógico: cambiar la estructura de la propiedad para poner la tierra en el mercado. ¿El resultado? Nada. No se atrevieron a tocar los privilegios. Se liberalizó el comercio de cereales para que se produjera más. ¿Y qué pasó? Pues que sin cambiar quien poseía la tierra, solo subieron los precios, la gente se amotinó y se beneficiaron los de siempre, los grandes terratenientes. Pero ojo, que sí hubo algunos éxitos, como recortar los privilegios de la mesta, lo que permitió que más tierra se usara para cultivar, y el proyecto estrella fue la colonización de Sierra Morena, un éxito total que llevó a miles de campesinos a zonas que estaban despobladas. Pero el problema de fondo, el de las manos muertas, seguía ahí, intacto. Dejamos el campo y nos vamos a nuestra tercera parte, a ver los intentos de darle un empujón a la industria y al comercio. En la industria, la estrategia fue por 2 caminos. Por un lado, el Estado montó sus propias fábricas, las manufacturas reales, que hacían productos de lujo como tapices o porcelana. Pero lo más importante fue cómo se apoyó a la empresa privada.
Se quitaron de en medio las normas súper estrictas de los gremios y en un cambio de mentalidad que fue brutal, en 1783 se declararon honrosos todos los oficios. Esto era un ataque directo al prejuicio de que trabajar con las manos era algo indigno para la gente bien. ¿El resultado más espectacular? El despegue de la industria del algodón en Cataluña, que fue la semilla de la revolución industrial en España. Y esto de aquí nos enseña otro pilar de las reformas, las obras públicas. Es que es de cajón. Para que el comercio se mueva, se necesitan buenas infraestructuras. Se diseñó un plan de carreteras que salían de Madrid como si fueran radios de una rueda. Se construyeron puentes por todas partes y se impulsaron proyectos como el Canal de Castilla. El edificio que hoy es el Museo del Prado, por ejemplo, se empezó a construir en esta época como un gabinete de historia natural, todo un símbolo de esa apuesta por la ciencia y el progreso. Pero el verdadero pelotazo para el comercio llegó en 1778 con este decreto. Se acabó el monopolio que tenían Cádiz y Sevilla. De repente, se permitió que casi todos los puertos de España pudieran comerciar directamente con América. Esta medida fue una auténtica bombona de oxígeno para la economía de ciudades como Barcelona y le dio un empujón tremendo tanto al comercio como a la industria que producía para exportar. Y ahora atentos, porque en el tema de las finanzas nos encontramos con algo que fue revolucionario para la época. El Estado necesitaba pasta, sobre todo por los gastos de las guerras. Solución. En 1782 se crea el Banco Nacional de San Carlos, que es el abuelo del actual Banco de España. Su trabajo era gestionar la deuda del Estado emitiendo los vales reales. A ver, para que nos entendamos, eran como papelitos de deuda que el Estado vendía a la gente a cambio de un interés. Pero la gran novedad es que esos vales también se podían usar para pagar cosas. Fueron, en la práctica, el primer papel moneda de la historia de España. Y con esto llegamos ya a la parte final. Toca hacer balance de todas estas reformas. Y la gran pregunta es, ¿sirvió para algo todo esto? ¿Fue un éxito o un fracaso? Pues la respuesta, como casi siempre pasa en historia, es que hubo de todo, luces y sombras. En el lado de las luces, es innegable que hubo un impulso para modernizar. Se movió el comercio y la industria, se crearon infraestructuras súper importantes y se apoyó la ciencia. El Estado empezó a funcionar un poco mejor. Pero, y es un pero muy grande, en el lado de las sombras, las limitaciones fueron enormes. Lo más importante, la propiedad de la tierra, ni se tocó. Los privilegios de la nobleza y el clero siguieron ahí, quietecitos, así que la mayoría de la gente apenas notó ninguna mejora. Y la base del antiguo régimen, en el fondo, se quedó como estaba. Esta cita lo clava. Resume a la perfección el callejón sin salida en el que estaba metido el despotismo ilustrado. Los reformistas sabían cuál era el problema. Sabían que la clave era la propiedad de la tierra y los privilegios. Pero atacar eso a fondo significaba cargarse los cimientos sobre los que se apoyaba el propio rey, la monarquía absoluta. No podían destruir el sistema sin destruirse a ellos mismos. Era como serrar las ramas sobre la que estaban sentados. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. La experiencia de Carlos III nos plantea una duda histórica fundamental. ¿Era posible que un sistema como la monarquía absoluta se arreglara a sí mismo en profundidad sin autodestruirse? Pues apenas un año después de la muerte de Carlos III, la Revolución Francesa daría una respuesta bastante contundente a esa pregunta.